Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Como ustedes saben, Sondeo es transmitido por Teleimpacto y es todos los martes a la 1:30 de la tarde y retransmitido después entre 11 y 12 de la noche. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante y que está tocando prácticamente todas las esferas de nuestro país. Una gran cantidad de padres nos está llegando a nuestros consultorios, nos está llamando por teléfono y nos está consultando con relación al por qué después de la pandemia sus hijos están más rebeldes. Sus hijos en el colegio, en las escuelas, están más irritables, falta de respeto, conductas oposicionistas y desafiantes que casi siempre las mencionamos porque van juntas. También muchos niños ahora en esta nueva etapa del retorno a clase, de una forma presencial, no quieren ir al colegio, no quieren ir a las escuelas y quieren recibir sus clases en la casa. Hay una gran confusión, hay una gran desorientación en todo esto, especialmente en los adolescentes, que es donde más marcado es el disgusto. Esto no excluye también a los preadolescentes que le van siguiendo el rastro. ¿Por qué nuestros hijos están más rebeldes después de la pandemia? ¿Por qué nuestros hijos, cuando llegan a la adolescencia, demuestran una actitud diferente? Tienden a ser más revoltosos quizás, más traviesos, más oposicionistas. Y eso, aunque no hay una explicación determinada para esto, ni tampoco para generalizar a todos los adolescentes y preadolescentes, sí hay muchos factores que inciden en esta situación. Los padres, regularmente cuando uno habla con ellos, los padres te dicen, usted se imagina, doctor, esas hormonas revueltas, y nosotros nos reímos, porque es verdad. Hay un cambio hormonal importante que comienza muchas veces alrededor de los 12 y 13 años y que se extiende hasta los 19 y los 20 años de edad. Y en este transcurso, pues aumentan las hormonas en el cuerpo de nuestros jóvenes y tienden a producir este tipo de conducta. Pero hay otros muchos factores que a veces la población no entiende y ni siquiera los menciona, porque igual que menciona las hormonas, si los conociesen también hubieran mencionado o mencionasen a los otros factores. Uno de ellos, y que es para mí el más importante de todos, es el autoestima. Ustedes saben que hay varios tipos de autoestima, que está la autoestima, como dice el pueblo, baja, está adecuada o está alta, aunque ya en algunas escuelas de psicología, de psiquiatría, uno trata de omitir el mencionar una autoestima alta, pero todo esto existe. ¿Por qué hay una autoestima alta, baja o adecuada? ¿Qué es lo que causa que un niño o una niña padezcan de autoestima baja? Que eso tiende a entristecerlos y tiende a deprimirlos. Bueno, pues este programa va a tratar precisamente eso. Y lo principal en este momento es que nosotros podamos comunicarnos de una manera en que el entendimiento sea mutuo. Por ejemplo,
pudiéramos comenzar preguntándonos, ¿qué es el autoestima? Bueno, la autoestima, dicho de unas palabras bien llanas y sencillas, es cuánto nos valoramos, cuánto valemos nosotros, cuán importantes somos para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad. Son factores importantes, estos que hemos mencionado. Y ese en sí es lo que es la autoestima. ¿Qué pensamos de nosotros? Si pensamos bien, si pensamos mal. ¿Qué piensan nuestros amigos? ¿Qué piensan nuestros familiares? ¿Qué piensan nuestros profesores? Los profesores juegan, y siempre lo digo en mis programas, el papel más importante después de los padres. Un profesor con una palabra puede ensalzar a un chico o una chica o los puede destruir. Un profesor con una palabra puede hacer feliz a un niño o una niña o los puede entristecer y sentirse avergonzado y sentirse frustrado. En una ocasión yo tuve un paciente, voy a reservar su nombre, por supuesto, un hombre de 97 años de edad que iba a mi consultorio con frecuencia. Y un día le pregunté, ¿tú podrías decirme cuál es el día más feliz de tu vida o cuál fue el día más feliz de tu vida? Y él se quedó mirándome un rato y me dijo, he tenido tantos días felices que pudiéramos estar aquí la noche entera conversando, pero sí te puedo mencionar el más triste. Yo me quedé sorprendido y el Señor me contó que cuando él estaba en cuarto de básica, su profesora injustamente lo regañó delante de todo el curso y mandó a buscar a su padre para que castigase al niño por una broma que él había utilizado con uno de sus compañeros. Dice él que salió corriendo del colegio y fue hacia un río con la intención de quitarse la vida. Y lo que hizo fue comenzar a llorar. El papá lo encontró horas después y le preguntó, pero mi hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué has venido aquí al lado del río con la intención de hacerte daño? El muchacho le contó lo que había ocurrido en detalle y su papá, un hombre de una finura exquisita, diría yo, lo abrazó y le dijo, no importa lo que piense tu profesora, ni lo que pienses o piensen tus compañeros. Lo importante es lo que tú piensas de ti mismo. Lo abrazó, lo besó y le dijo, cualquier cosa que te pase en la vida, no importa, yo siempre estaré a tu lado. Cuando aquel hombre de 97 años de edad terminó de relatarme este episodio de su vida, yo quedé altamente impresionado. Y supe y entendí que una palabra puede en un momento arruinar una vida y también enriquecerla. Por eso, para mí, el autoestima, que comienza a formarse desde los primeros días de nacido, es lo más importante en la rebeldía, en la irritabilidad, en las conductas feas de nuestros chicos. Son los padres quienes realmente forman el autoestima del niño. Son los padres los responsables con una simple palabra de poder engrandecer o poder arruinar la vida de su hijo o de su hija.
Es verdad que hay múltiples factores que inciden en la formación de la autoestima, pero los padres, al ser el principal ídolo de un niño o de una niña, son la expresión máxima en la formación de la autoestima. Por lo tanto, y tenemos que decirlo a pecho descubierto, usted mamá y usted papá tiene que revisarse. Tiene que entender que en algún momento ocurrió algo con su niño o con su niña que hoy tiene una autoestima baja. Somos nosotros como padres los responsables de que una simple palabra mal escogida, mal expresada, inoportuna, pueda llegar al alma de uno de nuestros hijos y ya comenzar a deformar toda la estructura que es el autoestima del ser humano. Los niños han regresado a clases después de 2 años de aislamiento. En esos 2 años de aislamiento han permanecido junto a sus familiares más cercanos. Los padres han tenido que salir a trabajar y los muchachos se han quedado en la casa muchas veces solos. Otros con sus hermanos. En el caso donde haya alguien que ayude a los padres en el trabajo, con una trabajadora, con una nana, pero lejos de sus padres hasta por la noche cuando los padres regresen. Y este encerramiento constante ha hecho que los muchachos piensen demasiado y reflexionen demasiado. Y esa reflexión lleva a que los muchachos también en el camino descubran sus errores, sus conflictos, las cosas que han hecho mal, las cosas que los han golpeado y que no han sido resueltas. Y como consecuencia de esto comienza un dolor de reconocer, porque hay niños de 7 años que te pueden decir exactamente todo lo malo que han hecho en su vida. Y recuérdese que se piensa más en las cosas malas que en las cosas buenas. Y este pensar constante de 2 años de encierro, sin la oportunidad de socializar, de salir a un paseo, de compartir con sus familiares y amigos, ha ido haciendo su trabajo en el corazón de estos niños. Cuando tú hablas con una persona que se dedica, por ejemplo, a jugar muchas horas con los videojuegos y que tú sabes como profesional que tiene un problema, muchos de ellos te dicen, doctor, es que yo juego de esta manera para no pensar en las cosas feas que me vienen a la mente. Y como ya yo no tengo la oportunidad de salir, como ya no tengo la oportunidad de reunirme con mis amigos, de un paseo, yo tengo que volcar mis ansiedades en algo y me pongo a jugar y a jugar y a jugar horas interminables. Yo le digo, ¿tú se lo has dicho a tus padres? Porque tus padres están disgustados por la cantidad de horas que tú pasas frente a los videojuegos. Ellos no entenderían, doctor. Pero es la única forma que tengo de quitarme los malos pensamientos. Eso en parte ha hecho el encierro. Eso en parte es un trauma que nos deja la pandemia. Y por lo tanto, cuando estos niños, que todos pensábamos que el regreso a clase iba a ser como un premio, para muchos ha sido un verdadero infierno. Porque durante ese tiempo de encierro, los niños han estado pensando constantemente
en muchas cosas que en otros momentos no lo hubieran pensado. Han tenido todo el tiempo del mundo y por eso llegan al colegio o a la escuela y llegan diferentes. No son los mismos niños que antes de la pandemia. Esa es una de las razones. Ese es uno de los motivos por qué hoy los colegios están llenos de preocupación, porque los niños que están regresando, muchos de ellos, no todos, ¿verdad?, han regresado con una actitud diferente al de la pandemia. Esa es la causa, hoy en día, entre otras, del por qué los adolescentes en general en esta época son más rebeldes, son más desobedientes que en otras épocas. ¿Qué otra cosa puede incidir? ¿Qué otro factor puede venir haciéndonos daño en el autoestima de estos niños? El autoestima no es solamente, como decíamos anteriormente, no es solamente lo mucho que yo valgo, cuánto valor tengo. No, eso es solo una parte. La autoestima también es cómo me ven mis amigos, cómo me tratan mis amigos, cómo yo me he visto, cómo me tratan mis padres delante de mis compañeros. El autoestima es un conjunto de factores intrínsecos y extrínsecos que cada uno de nosotros valora en un momento decisivo. No es solamente el decir que yo valgo mucho o que yo me siento bien con mi vida, como nos dicen muchos adolescentes y preadolescentes en nuestras oficinas. La palabra clave es, ¿tú te lo crees? ¿Tú verdaderamente crees eso que me estás diciendo? Porque uno se da cuenta en la cara de estos niños cuando uno le dice, mira fulano o mira fulanita, tú eres una persona muy importante, tú eres muy inteligente, tú tienes un futuro enorme delante de ti. Y te das cuenta que no te creen. Te das cuenta que lo que le estás diciendo le entra por un oído y le sale por el otro. Que no creen de verdad lo que le estás mencionando. Este niño o esta niña con estas características tiene muy baja autoestima. Y hay que tratarlo urgentemente. Esto no es un problema de decirle lo importante que es él o ella. Es que este adolescente se lo crea de verdad, lo analice y que pueda decir sin temor alguno, sí, soy importante para mi familia, soy importante para mis amigos. Una palabra sencilla los puede herir. Por ejemplo, cuando un niño llega del colegio y llega contento porque le han entregado sus notas, muchas veces las notas, ustedes saben que ahora en día se le trata de entregar directamente al padre o a la madre, pero por alguna razón hay veces que le envían a la casa con el mismo niño y lo ponen en un sobresellado y presellado, ¿verdad? Y el niño, la niña, llega y le dice, mira papi las notas, o mira mami las notas, y tú ves que el papá o la mamá abre la nota y ponen una cara de yo no fui, ponen una cara de disgusto, que el niño que está mirándolo se da cuenta que las notas no son buenas. O lo que es peor, la nota puede ser buena, puede haber aprobado la materia, pero el padre y la madre no están de acuerdo con las notas porque las expectativas que tienen son mayores. Y entonces le dicen, pudieron ser mejores. ¿Cómo es posible que tú vayas a expresarte de esa manera? ¿No estás pensando o no conoces quizás de que esa palabra lacera el alma del niño o de la niña y que crea un sentimiento de tristeza enorme porque
él o ella no ha llenado las expectativas que los padres tienen de ellos. O en mi tiempo yo sacaba mejores notas que estas. Tú tienes el potencial para hacerlo. Eso entristece totalmente el alma del niño o la niña, destruye sus emociones, lacera la autoestima, lo hace entristecer y lo lleva muchísimas veces a la depresión. Vamos a hacer un alto y vamos a comerciales. Regresamos enseguida con este importante tema del por qué los niños de hoy, después de la pandemia, son más rebeldes e inmanejables en muchos de los casos. Regresamos en un segundo. Amigos, continuamos con nuestro programa Sondeo Emocional. Estamos hablando sobre los adolescentes, sobre los preadolescentes, con las conductas aberrantes que muchos de ellos tienen y el por qué, contestando a una pregunta o a múltiples preguntas que nos han hecho los padres y profesores de escuelas y de colegios, por qué con el retorno a las clases que debía, o todo el mundo esperaba, o muchos de nosotros esperábamos, que fuera como un premio donde los muchachos se iban a sentir bien, que iban a poder compartir de nuevo, que iban a poder jugar, porque en muchos de ellos no ha sido así. Y nosotros entendemos que el encierro ha hecho un daño enorme, que producto de este encierro y de los cambios en el espíritu y en las emociones de nuestros chicos, es injusto tratar hoy de calificarlos como niños traviesos o niños inmanejables. Hicimos este programa porque nos gustaría poner a meditar a los padres y a los profesores, que son los que trabajan más horas durante el día con nuestros hijos, y que piensen que, al igual que nosotros fuimos víctimas de este encierro, ellos, con más razón, lo fueron y aún todavía lo siguen siendo. Que tratemos de tener un poco de paciencia, que tratemos de entender lo que ha sucedido alrededor de nosotros para poder manejarlo diferentemente y esperar a que la felicidad les llegue a cada uno de ellos en su momento oportuno. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para manejar el autoestima de un niño? Bueno, para manejar el autoestima, primeramente usted tiene que ser un profesional de la salud, pero vamos a dar algunas herramientas para que los padres puedan percatarse de qué es lo que está ocurriendo. Primeramente es la identificación. ¿Cómo usted sabe si su hijo o su niña tiene una autoestima baja? Bueno, primero por las expresiones que utilizan ellos. Segundo, por la conducta. Y tercero, por la actitud. Por ejemplo, muchos de estos niños, cuando llegan a la casa, primeramente no quieren ir al colegio, muchos de ellos. No quieren ir al colegio, están tristes y lo que quieren es quedarse en la casa para recibir las clases virtuales a través de un televisor, de una pantalla, de una plataforma, y no tener que socializar ni tener que compartir con nadie porque interiormente se encuentran mal y no saben por qué. Entonces, los padres son los que tienen que entender primero lo que está ocurriendo en la mente de esos muchachos
para no forzar una situación de conflicto entre ellos y sus hijos. Si un niño no quiere ir al colegio y quiere quedarse en su casa, una conducta opuesta a lo que era antes de la pandemia, y usted no puede convencerlo por las buenas siempre, acuérdese que el razonamiento es lo más importante, usted debe buscar ayuda de un profesional. Usted debe comunicarse primeramente con el colegio y debe decirle, mira lo que está pasando, ¿qué hago? En todos los colegios hay psicólogos, hay psicólogas que pueden darle algunas herramientas importantes, incluso pueden llamar al niño o a la niña y conversar con él y realizar algún tipo de dinámica que pueda ayudarlos a ustedes y a sus hijos. Eso es lo primero. No conflictos, conversaciones. Segundo, si usted no pudo, si el colegio tampoco puede, entonces usted debe buscar una ayuda profesional externa. Puede ser que su niño esté deprimido o una niña también deprimida y tengamos en nuestra casa una situación que no lo hayamos podido prever. Entonces es importante poner ese niño o esa niña en manos de un profesional de la salud mental para ver qué ocurre y para lograr que cualquier razón que exista pueda solucionarse. No castigue a esos niños, no los maltrate, ni física, ni verbal, ni psicológicamente. Acuérdense que son víctimas y han sido víctimas de una pandemia terrible, donde todos teníamos miedo a que el virus del COVID tocara nuestra puerta y enfermase a uno de nuestros familiares. Son niños que han visto o han oído que un amiguito ha muerto, o que el papá de un amiguito ha muerto, o que el abuelo ha muerto, y eso ha traído inseguridad y una ansiedad muy grande. Eso es lo primero que usted, mamá y papá, debe tener en mente. Por lo tanto, entrar en un dilema y entrar en una discusión con esos muchachos, lo único que va a aumentar es su estado de ánimo y su tristeza. Y los va a volver irritables y los va a volver oposicionistas a cualquier medida que usted trate de tomar. Entonces, por lo tanto, es importante no pelearles, no regañarles, no castigarlos. Busque ayuda, que de alguna manera esto puede pasar y quedar en el pasado, valga la redundancia. El colegio, por su parte, también debe hacer sus manejos. Debe tratar de considerar al niño o la niña que está afectado que haya sido afectado por esta pandemia. Porque nos hemos enfocado en que el COVID-19 causa síntomas corporales, pero no hablamos de los síntomas mentales. No hablamos del daño que en muchos casos, sobre todo en personas mayores, es irreparable en los daños mentales. Y tenemos que ser flexibles y no pensar que estos muchachos, que estas muchachas, que estos niños, que estas niñas estén utilizando algún subterfugio para, como dicen muchas personas, salirse con la de ellos. Debe pensar que debemos manejar esto con inteligencia, con una buena comunicación, con una magnífica atención, con una flexibilidad extrema para volver a rescatar a ese niño y a esa niña e incorporarlos a la vida. Porque una de las cosas que hace el encierro es que te saca de circulación, te saca de la vida totalmente. Entonces tenemos que reincorporarlo. Y esto se hace con paciencia, con mucho amor, ¿verdad?
y teniendo siempre presente, como hemos dicho en el transcurso de este programa, que todos hemos sido y estamos siendo, fíjese bien, todos hemos sido y estamos siendo víctimas de una pandemia cruel. ¿Cómo lograr desde pequeño, por ejemplo, de ir formando la autoestima? Recuérdese que los padres son la persona principal que ayudan en la formación de la autoestima. Después vienen los maestros y después vienen nuestros amigos. En esa escala es donde se forma, o en ese orden es donde se forma la autoestima de todos. Entonces, desde pequeño tenemos que utilizar frases adecuadas, tenemos que escoger las palabras que llenen de atención y que llenen de ternura a un niño o a una niña para no hacerle daño a su autoestima. Es muy importante, sumamente importante, que las correcciones que hagamos a nuestros hijos sean llenas de dulzura y de amor. No es lo mismo decirle a un niño, cállate, porque está interrumpiendo en una conversación, que decirle, mi amor, espérate un momentico, que papi o mami están hablando y después hablas tú. Son dos correcciones totalmente diferentes. No es lo mismo decirle a un niño que está interrumpiendo o está cometiendo algún tipo de juego que puede ser considerado como inapropiado en ese momento, decirle, fulanito, desaparécete de aquí y déjanos tranquilos. ¿Y ustedes creen que eso no se usa? Claro que esas palabras se usan en los niños. Y estamos hablando de niños de 2 y 3 años. Estamos hablando de niños de 4 y 5 años. Que ya le estamos con esas palabras terribles diciéndole que desaparezca, que se vaya, que no es bienvenido, que no es querido, que es inoportuno. Imagínese usted, si un niño de 3 o 4 años recibe ese tipo de amonestación por parte de sus padres o por parte de un profesor, que es la segunda línea más importante en la formación de la autoestima, ¿qué va a pensar ese niño de él mismo? Va a pensar que no sirve, que es un molestoso, que sus padres quieren que él se vaya, que desaparezca, que no exista. Y por eso es cuando después usted oye un niño de 5 años diciendo, yo me quiero morir, o para qué yo vine aquí, o esta vida no sirve, o quisiera acostarme a dormir y no despertarme nunca. Eso dicen niños de 5 años, ¿eh? Y cuidado, si niños menores de 5 años también lo dicen. Y muchas de esas reacciones de los niños a esa edad es producto del manejo inapropiado, inconsciente, en muchos casos, que nosotros le damos. La excusa de muchos padres es, a mí me trataron así cuando yo era niño, y total, mírame aquí. Sí, te estoy mirando, claro que te estoy mirando que estás aquí, pero me gustaría saber de verdad cómo fue tu paso por la vida desde que te trataban así hasta estos momentos. ¿Qué es lo que hay en tu alma? ¿Cuáles son tus complejos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus ansiedades producto de ese manejo no apropiado? Debemos tener mucho cuidado, porque no es lo mismo decirle al niño cállate que decirle por favor mi amor, en una forma de dulzura, porque está formando la autoestima, está formando lo que va a llevar ese niño o esa niña en el alma el resto de sus vidas, porque la autoestima se puede ayudar. Con el autoestima se realiza un trabajo que puede llegar a ser óptimo, pero no se puede olvidar. Como no olvidó el paciente mío de 97 años, el día más triste de su vida
cuando aquella profesora lo avergonzó injustamente delante de su curso. A los niños en general, al ser humano, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos distingan. Si su hijo llega con una nota que usted piensa que pudo haber sido mejor, felicítalo, abrázalo. Pero después del abrazo no le digan que a la próxima sea mejor. No hagas eso, por favor, porque inmediatamente el niño o la niña sabe que estás disgustado, que no llenó tus expectativas. Dile la verdad de siempre, porque ellos saben sus virtudes y ellos conocen sus defectos o sus flaquezas. Yo sabía que tú podías, mi hijo o mi hija. Qué bueno, qué inteligente eres, cuánto te amo. Sigue así. No, papi, porque Ricardito sacó mejor nota que yo. Eso no importa, la nota no es nada importante. Lo importante es que tú te sientas contento, que tus padres estén contentos y nosotros estamos contentos contigo. En ese examen, Ricardito sacó mejor nota que tú. Bueno, seguro que en algún examen tú vas a sacar mejor nota que él también. Entonces, eso es así. Nosotros no le hemos podido pasar al director todavía por abandono nuestro un videíto de una mamá con una conversación con su hijo, donde este niño de 5 años, 4 años, 5 años, accidentalmente botó un poco de agua sobre el televisor de la casa. Y entonces él está tratando de excusarse, una cosa normal. Y él está diciendo que fue accidental, que fue culpa del vaso. O sea que el vaso le tiró agua al televisor. Y la mamá muy inteligentemente conversa con el niño y sin traumatizarlo, sin avergonzarlo, el niño acepta al final del video. Lo van a ver si tenemos el tiempo de dárselo al director. Van a ver cómo el niño dijo, ¿y era tu agua, mami? Y ella dice, sí, era mi agua. Dice, fue un accidente, lo siento. Una carita de un ángel. Dígame usted, si esa mamá le dice, fulano, tú le tiraste el agua al televisor y eso lo hace un niño malo, eso tenemos que castigarte. No, eso acaba con el alma del niño. Por eso decimos y repetimos constantemente que lo más importante es las palabras que usted utiliza en su hijo desde el nacimiento. Hay amigos míos que me han escrito sabiendo que yo iba a tocar este tema y me han dicho, no es desde el nacimiento. Ya desde el vientre de la madre, con la actitud, con los gritos, con los gestos, con los llantos, con las tristezas que puede atravesar una madre durante el embarazo, se va formando ya, de una manera o de otra, el autoestima. Y tienen razón, tienen muchísima razón. Esto ocurre y esto de alguna manera tenemos que conocerlo para poderlos manejar. Defiendan el autoestima de sus hijos desde el vientre de la madre, según mis amigos. Defiéndanlo. Háblenle, cántenle, celébrenlo. Cuando nazca, denle el mismo amor, denle el mismo cariño, la misma comprensión, para que usted vea que el hijo y la hija suya va a pasar toda su vida con una autoestima adecuada. No va a haber esas ansiedades, esas irritabilidades, esas conductas que vemos en todos los países del mundo.
Así que vamos a tener presente estas herramientas. Vamos a unos comerciales y regresamos en la última parte de nuestro programa, que esperamos que podamos tener para el cierre el video y la conversación de este angelito y su mamá. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos en la parte final de nuestro programa. Yo me he reído muchísimo con este niño, este video que me hizo llegar la mamá de él, una buena amiga mía. Y él al final no dice por mi culpa, él al final dice que sigue argumentando que fue un accidente. O sea, que el vaso le tiró agua al televisor y él dice que fue un accidente. Cuando él se entera de que el agua era de su mamá, ¿tú entiendes? En una forma muy dulce y muy angelical, él reconoce que él le tiró el agua. Así que vamos a ver, querido director, a ver si es posible poner este video un momento. Tú sabes que los accidentes pasan, pero pasan porque uno no lo puede controlar. Pero yo no creo que el agua llegó a la televisión por accidente, Sebastián. Fue accidente. Ven acá. ¿Por qué tú dices que fue un accidente? Porque mira, se cayó y después, yo no, que se me ha olvidado que se le echó a la televisión. No, espérate, ven acá. ¿Cómo fue que No fue mi culpa, eso no fue mi culpa, fue culpa del vaso. ¿Del vaso? Ajá. ¿Y cómo el vaso tiene culpa? Porque le echó agua a la televisión, acuérdate. Ese era tu agua. Sí. Que fue sin querer que yo te la pide. Sebastián, tú sabes que los accidentes pasan, pero pasan. Yo creo que aquí todos nos estamos riendo, porque realmente es exquisita el manejo que le da la mamá al niño sin necesidad de castigarlo y sin necesidad de que él se sienta avergonzado por lo que hizo. Él reconoce que quien le tiró el agua al televisor no fue el vaso, sino fue él. Entonces, ese es el complemento y el cierre de este tema. Poder comunicarnos con nuestros hijos de una manera efectiva y utilizar las mejores palabras, las palabras más dulces y más apropiadas para no dañar el autoestima. Yo digo en todas mis conferencias y cada vez que tengo la oportunidad, y esta es una de ellas, de que le pregunto a los padres, ¿cuál es la primera palabra que aprende un niño? Y muchos padres dicen, papá, mamá, y alguna otra palabra, pero las más frecuentes son esas dos. Yo le digo, no. La primera palabra que va a recibir sobre todo un niño hiperactivo o un niño inquieto, porque antes de los 6 años de edad no es factible diagnosticar a un niño o una niña con hiperactividad, pero sí un niño inquieto, es la palabra no. Porque si toca algo, le dicen no. Si se encarama en un mueble, le dicen no. Si tira algo en el suelo, le dicen no. Si se mueve mucho, le dicen no. Y entonces, ¿qué sucede? Esa es la primera palabra que aprende. Esa palabra la aprende. Y cuando los padres lo llaman para pedirle algo y el niño dice no, entonces lo castigan. Entonces es injusto, porque esa palabra se la hemos enseñado nosotros con nuestra ansiedad y con nuestra inquietud también. Yo siempre sugiero que una palabra para corregir a un niño antes de los 6 años de edad pudiera ser ey. En vez de decir no, pudiéramos decir ey. En vez de decir no toques eso, ey. Ya con esa palabra que no significa nada,
que no tiene nada que ver con la formación de su futuro lenguaje, no va a dañar su autoestima. Porque usted se imagina a un niño inquieto, una niña inquieta. ¿Cuántas veces en la vida todos le decimos no hagas eso, estate quieto, no tires eso, no grites, no corres, no te subas? Es un tormento. Entonces, esas son las herramientas que los padres deben tener. Esas son las herramientas que los profesores deben de poseer. Siempre hemos abogado para que la conducta magisterial del magisterio, donde se forman los profesores del futuro, haya una asignatura que de alguna manera ayude a los profesores, una vez identificado un niño o una niña traviesa en el aula, poderlas manejar sin dañar el autoestima. Porque recuerde, el autoestima se puede mejorar. El autoestima puede ser visiblemente adecuada, pero no, o sea, jamás la persona va a olvidar que de alguna forma tuvieron que luchar mucho con ella y las creencias, o con él, y que las creencias que puedan haber adquirido de ese periodo de transición entre el nacimiento y los 19 años puedan ser fatídicas o puedan ser riquísimas y excitantes. Vamos a recordarle la Liga Deportiva Terapéutica. La Liga Deportiva Terapéutica es en el Mirador Sur, entre la calle José Bovia, creo que se dice Bovia o Bovea, no estoy seguro, Bovia y la Italia, en el Mirador Sur, en el Parque Joaquín Balaguer. Todos los viernes, o los 3 primeros viernes de mes, déjeme corregir, los 3 primeros viernes de mes, desde las 10 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Si usted tiene un niño o una niña con alguna dificultad, por favor acuda a la Liga Deportiva Terapéutica, que allí hay psicólogos y psiquiatras, de una manera totalmente sin costo alguno, evaluando en una evaluación de terreno a su niño y su niña para darle las mejores recomendaciones de qué hacer y a dónde ir, ¿verdad? Liga Deportiva Terapéutica. También le recordamos el Colegio Centro Educativo Los Pinos Nuevos, ubicados en la calle Amelia Francasi, número 50, en Los Prados. Este colegio es un colegio especializado en la enseñanza y que tiende a manejar cualquier tipo de dificultad, la mayoría de los casos, sin medicamento y de una manera muy eficaz, con amor y con mucha comprensión. Ya estamos casi al final de nuestro programa y queremos dejar como aviso de nuevo nuestro programa que sale todos los martes a la 1:30 de la tarde. Por favor, compartan este programa, hágaselo llevar a sus amigos, a sus familiares. Es una forma de instrucción y de enseñanza, donde presentamos no solamente los casos con los cuales los psicólogos y psiquiatras de este país manejamos diariamente, sino también le presentamos soluciones y alternativas. Así es que muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, a la 1:30 de la tarde. Gracias.